tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este jueves ya, jueves 2 de marzo de 2023, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas, y le contaremos, desafortunadamente, mire esta historia que tiene que ver con una familia que sufrió pues de un accidente en la colonia Pomarrosa, aquí en la capital chiapaneca. Ocurrió la semana pasada, no sé si recuerda, que un volteo prácticamente fue y se incrustó en una de las paredes de esta vivienda. Resulta que ha pasado una semana y está exactamente igual la escena de cómo ocurrió este accidente. De hecho, si va o pasa por la zona, por la calle donde ocurrió, ni siquiera hay cintas que indiquen que el área está acordonada. Y está clavado, por llamarlo de alguna manera, el volteo, y no hay responsables que se hagan cargo de este accidente, ni las autoridades ni los dueños de la unidad, pero en breve le voy a tener toda esta historia completa. Por supuesto, también en la agenda política ya los partidos de oposición se están alistando para llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues esta acción de inconstitucionalidad, después de que se hiciera oficial en el Diario Oficial de la Federación la publicación del Plan B, hablando de temas electorales, y también le estaré platicando de otros asuntos. Antes, permítame compartirle, mire, esta invitación, esta promoción que tenemos en el periódico Cuarto Poder, si usted es amante de las actividades deportivas. Cuarto Poder, tu diario vivir, te regala boletos para el juego de Cafetaleros de Chiapas. Solamente tienes que comprar un ejemplar impreso en nuestras oficinas, que se ubican sobre la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte, y vas a obtener un pase doble. Le repito, Cuarto Poder, tu diario vivir, está regalando boletos para el juego de Cafetaleros de Chiapas. La dinámica es la siguiente: tú vienes, compras tu ejemplar impreso en nuestras oficinas, que se ubican sobre la Tercera Poniente, entre Avenida Central y Primera Norte, y te llevas básicamente un pase doble. Es la invitación pues que se está haciendo a la población. Ahora sí, permítame entrar en materia y abrir este espacio informativo con esta desafortunada noticia, porque estamos hablando de que una familia tiene una semana que está viviendo en la incertidumbre después de que un volteo de manera sorpresiva se incrustara en una de las paredes de la vivienda, incluso puso en riesgo la vida de las familias que habitan este hogar. Lo grave es que ha pasado una semana y la escena sigue exactamente igual de cómo ocurrió este accidente. No hay pues ni siquiera cintas que marquen que la zona está acordonada. Vea la información. Luego de que el pasado 25 de febrero un volteo chocara contra una casa ubicada en la colonia Pomarrosa y 4 personas resultaran lesionadas, la pesada unidad aún no se ha movido de la vivienda y no se ha resuelto nada con respecto al apoyo médico a la propietaria y a la situación para resolver los daños en la vivienda. Aunque el accidente se registró hace ya casi una semana en la esquina de la calle Los Almendros y la avenida Las Maravillas, el camión aún permanece incrustado en la casa, que también era utilizada como una pequeña tienda de abarrotes. En nombre de la familia que habita el lugar, la señora María Silvia Hernández Castellanos comenta que ella tuvo como prioridad la salud de su mamá en medio de la situación, pues quedó debajo de los escombros de la pared que se vino abajo por el impacto de la pesada unidad. En el momento, la señora Silvia se preocupó por su madre, pues padece hipertensión y diabetes, por lo que dejó de lado a quién debería acudir para resolver la situación de los daños. En medio de este accidente, la mujer refiere que el representante de la empresa aseguradora que acudió al lugar de los hechos comenzó a reírse de la situación, burlándose de la desgracia, por lo que prácticamente fue corrido por los vecinos del lugar, que se molestaron al ver su actitud arrogante. La impotencia nos está ganando porque este carro no lo vienen a sacar, no ha venido nadie, refiere la señora. Pidió que la empresa aseguradora GNP se haga cargo de retirar el camión de volteo a nombre de la señora Patricia. Apuntó que quien llegó fue la mamá de la dueña del camión, puesto que aseguró que su hija no conoce bien del tema y ella se haría cargo, pero hasta el momento nada de eso ha ocurrido. Dijo que su única arma han sido los medios de comunicación, que son los únicos que han estado ahí
presentes apoyándolos. Comenta la señora Silvia, con lágrimas en los ojos en medio de la desesperación que por momentos hace presa de ella mientras comparte la entrevista. Apunta que en medio de la subsistencia de sus padres, pues es la pequeña tienda de abarrotes que prácticamente quedó sepultada, por lo que ahora están siendo apoyados por las y los vecinos que han estado al pendiente de la situación. Asegura que ninguna dependencia de gobierno o sus representantes se han presentado, por lo que pide apoyo de algún abogado o profesional que pueda ayudarlos en medio de esta situación, pues teme que la unidad sea retirada, pero nadie se haga cargo de los daños. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Y otra vez, ¿no? Y las autoridades, ¿por qué no intervienen en este caso tan grave? Que por cierto también nos decía la señora que lamentablemente su madre pues está en un tema anímico bastante golpeado, porque estamos hablando de su patrimonio y que ha pasado una semana y la escena, le digo, prácticamente sigue igual y no ha cambiado nada. Muchas preguntas en el aire en torno a este caso de por qué no interviene la autoridad. Permítame ahora pasar a más información, comentarle otro asunto. Cambiando de tema, nos vamos a la agenda política porque pues los partidos de oposición ya están alistando las acciones de controversias que van a meter ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por este tan mencionado Plan B. Una vez que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del llamado Plan B en materia electoral, la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, confirmó que enviarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad al considerar que lo avalado en el Congreso de la Unión generará un impacto negativo. Comentó que además del Partido de la Revolución Democrática, también se estará sumando el de la Revolución, el Revolucionario Institucional y Acción Nacional. La idea es que haya un revés a lo avalado al considerar que hay afectaciones en principio de igualdad, paridad y hasta de acciones afirmativas. De hecho, puntualizó que otro aspecto que podría impactar tiene que ver con el servicio profesional electoral, advirtiendo que hasta unas 5,000 personas podrían perder sus espacios laborales y las juntas distritales se quedarían con una sola persona a cargo de múltiples actividades. En ese sentido, comentó que aunque se ha dicho que en realidad no desaparecen las juntas distritales, sí vendrá una afectación importante al de alguna manera ajustar estos espacios, lo que significaría, dijo, quitar operatividad. Para que se haga una reforma electoral, comentó la diputada, debería existir primero un consenso entre los partidos políticos, pero en este caso se hizo sin la participación de la oposición, dijo, y con el empuje para debilitar al árbitro electoral. Más allá de que se ha puesto sobre la mesa un ahorro presupuestal por parte de las autoridades para hacer ajustes en el instituto, la diputada consideró que no se trata de dinero, más bien que se respeten los derechos de la población y de los órganos electorales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, ¿sabía usted este dato? Porque algunas cifras de la Secretaría de Salud indican que entre 1 y 3% de la población padece un trastorno de bipolaridad. En nuestro país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se estima que alrededor del 1 al 3% de la población vive con el trastorno bipolar, es decir, cerca de 3 millones de personas. Mario Fue Espinosa, médico psiquiatra, comentó que la bipolaridad es un trastorno relacionado con el estado de ánimo. Se presenta a través de cambios muy definidos que van de la depresión extrema o patológica hacia la manía, que es alegría o euforia llevada al aspecto enfermo. Cuando se hace presente el episodio de manía, la persona manifiesta un estado de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad, verborrea, autoestima elevada y una disminución de la necesidad de dormir. También se conoce como trastorno maníaco-depresivo y se puede presentar de manera crónica o episódica. Hay variaciones en el nivel de energía, de actividad y en la concentración. El término bipolar es utilizado cotidianamente por todas las personas sin comprender su verdadero significado y gravedad. Esa concepción, dijo, que le dan de forma romantizada, coincide con el cambio del estado de ánimo, pero no se compara con el trastorno real. Es considerado uno de los padecimientos mentales más graves debido
debido a que los episodios son incapacitantes y los pacientes tienen alto riesgo de suicidio. Además, hay un impacto neurobiológico importante y se han hecho varios estudios que identifican los procesos inflamatorios a nivel cerebral, a que causan alteraciones vasculares, neurovegetativas, neurodegenerativas que afectan al individuo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Buenas noticias para Chiapas en relación a la recuperación del empleo formal después de la pandemia. De acuerdo al Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, el empleo formal en Chiapas ha superado sus niveles prepandemia. A través del Observatorio de los Ciclos Económicos de México que ofrece la universidad, se dio a conocer que el empleo formal en Chiapas ha presentado una tendencia positiva desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2022, bajo una elaboración metodológica propia y basada en los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se detalló una tasa media de crecimiento del 0.3% mensual, mientras que el aumento acumulado es de 9.8%, estando Chiapas en su punto más alto en las series desestacionalizadas y de media móvil tras un crecimiento sostenido de 28 meses. Los puntos de giro se clasifican en picos cuando las tendencias se encuentran con cifras positivas en periodos de tiempo prolongado y valles cuando hay un estancamiento de crecimiento o una recesión en la economía del estado o país. De acuerdo a las características de los regímenes de puntos de giro de Chiapas, el crecimiento más prolongado que ha tenido Chiapas culminó en agosto de 2012. Tuvo una duración de 138 meses con un pico de tasa de crecimiento anual de 60.3%, mientras que la recesión o valle más grande fue una caída en la tasa de crecimiento anual de menos 3.4% y se vivió en los periodos de pandemia. Durante 5 meses la caída mensual tuvo una media de menos 0.7% y culminó en agosto de 2020 cuando se comenzó la recuperación. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, participa ya en otras noticias el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, en estos proyectos que tienen que ver básicamente con Escuela por Tuxtla, sustentable, saludable e incluyente. Y es que con el fin de construir una ciudad más digna y sustentable, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, presentó ante la comunidad estudiantil de la Escuela Preparatoria número 2 del Estado la conferencia magistral denominada Dominio Emocional para Vivir Mejor, una charla que ayuda a identificar las emociones y encauzarlas de manera efectiva con un tema fundamental para jóvenes que están en el proceso de la adolescencia. Carlos Morales también presentó a los alumnos y docentes los 4 ejes transversales de políticas públicas prioritarias 2023 con el propósito de hacer partícipes a los estudiantes con acciones ciudadanas como un mecanismo que permite una mayor colaboración y fomente a una sociedad más activa, participativa y responsable. Manifestó que en el 2023 el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez fortalece acciones sobre ejes que están enfocados en medio ambiente, realizando acciones de preservación y reciclaje, salud preventiva para concientizar a jóvenes a tener buenos hábitos de alimentación y evitar enfermedades de transmisión sexual, además de programas de concientización para prevenir adicciones. También el edil capitalino informó que este gobierno fortalece espacios para la práctica del deporte, invitando a las y los jóvenes a ser parte de la participación ciudadana y la práctica también de algún deporte, es lo que dijo el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. Por cierto, aquí adelantito en el Jobo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó viviendas a estas personas que sufrieron o que lamentablemente perdieron su patrimonio por deslizamiento de laderas. Por primera vez en la historia de Chiapas, un gobernador ha cumplido en forma cabal, en los tiempos correspondientes, la atención a las familias que han sido afectadas en sus viviendas por una declaratoria de desastre. Se lo agradecemos a usted por tenernos en cuenta, porque ha pasado mucha administración del gobierno no hemos tenido en cuenta. Gracias a usted tenemos las obras. No se imaginan lo contento que me siento de ver que los sueños, las esperanzas se hacen realidad siempre y cuando haya voluntad, se trabaje de manera humana a favor del pueblo. Ya las casas quedaron terminadas, 2 recámaras, su sala comedor, su baño, atrás incluso tiene un espacio para lavar, para atender. Quedaron de forma muy digna, pero también ya tienen todo su servicio, tienen agua, que es fundamental, tienen energía eléctrica, así que tienen de lo mejor ese tipo de servicio.
Bueno, ahí tiene esta información que hace referencia, le decía yo, pues a la agenda estatal. Cambiamos de asunto, vamos a las actividades deportivas. La narración la tiene mi compañero Jesús Ortega. Luego de 3 años de espera y adaptándose a las condiciones de la pandemia, el Futbolito Jumbo 2023 estará de vuelta de manera presencial en las canchas de Chiapas. El torneo se efectuará del 21 de abril al 23 de julio en Tuxtla Gutiérrez. Esto fue informado por la profesora Erika López Guzmán, coordinadora estatal en Chiapas del popular campeonato escolar, y quien lanzó la invitación para que las academias formen sus equipos y se inscriban a más tardar el 31 de marzo, fecha del cierre de registros. Para esta nueva edición, de acuerdo con los lineamientos emitidos a nivel nacional, Chiapas contará con un cupo máximo de 81 equipos, divididos en 54 varoniles y 27 femeniles, los cuales estarán distribuidos en 6 y 3 grupos respectivamente. Los roles de juego se darán a conocer del 17 al 20 de abril. Inaugural. Sobre el formato de competencia, Erika López Guzmán anticipó que se elimina la fase regional y en su lugar se obtendrán 32 campeones en todo el país. Para definir a los clasificados a la final nacional, se irán a resultados generales, teniendo como gran premio para los campeones un viaje a Orlando, Florida. Para esta edición post-pandemia del Futbolito Jumbo 2023 se jugará en categoría única para nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2013 en ambas ramas. Las escuadras estarán integradas por un máximo de 14 elementos y un mínimo de 9. Para más información, las escuelas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 961-215-1612 o 961-195-4863. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La batalla por el liderato general del Grupo 3 sigue abierta para Cafetaleros de Chiapas, que finalmente ha logrado darle alcance al líder Pachuca en 16 unidades, y por ahora es el criterio de la diferencia de goles lo único que lo separa. Pachuca cuenta con marca de 5 triunfos y 2 derrotas, con una diferencia de más 23, mientras que los chiapanecos acumulan el mismo número de victorias, además de un empate y una derrota, para una diferencia de más 2. En la pelea por la cima general, el calendario exigirá al Pachuca 2 salidas y solo un juego en casa, pues en la fecha 8 visitará al Leviatán FC en la Ciudad de México, luego recibirá al Deportivo Dongo FC y cierra en Huastepec, Morelos, frente al Sporting Canami. Por su parte, el conjunto aromático tendrá la ventaja de jugar 2 juegos más en el Estadio Soque y solo tendrán una salida. En la próxima fecha reciben al sotanero Real de Arteaga FC, mientras que en la jornada 9 visitarán la Deportiva Venados de Mérida y cierran la fase regular del torneo contra montañeses nuevamente en Tuxtla Gutiérrez. De momento, los dirigidos por Jesús Palacios tienen su futuro y el pase de la liguilla en sus propias manos. Sin embargo, también es cierto que el margen de error en plena recta final será mínimo, toda vez que ya les pisa los talones el Interplay del Carmen, que al vencer al Pachuca el pasado fin de semana llegó a 15 unidades, además de contar con mejor diferencia de goles, un criterio que puede ser decisivo si alcanza en puntos a los chiapanecos. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y nos despedimos de nueva cuenta, haciéndole extensiva esta invitación que hace Cuarto Poder, tu diario vivir, regalando boletos para el juego de Cafetaleros de Chiapas. Solo hay que comprar un ejemplar impreso en nuestras oficinas que se ubican en la tercera poniente entre Avenida Central y Primera Norte, para que vengas y obtengas tu pase doble y puedas acudir a ver al juego de los Cafetaleros en casa como parte pues de la jornada número 9. Y con eso nosotros cerramos esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. En nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, nuestro compañero Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que pase un excelente jueves. Buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.